El título del mensaje tiene "No involuciones, revoluciona". Y para empezar a hablarles de lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, quiero hablarles del significado de la involución. Y hablando en el significado espiritual, la involución se entiende como un proceso de descenso, o sea, retroceso. Involucionar significa que vos estás evolucionando, estás creciendo, estás avanzando y de repente te detenés. Y en esa detención quiere decir que estás involucionando, o sea que retrocedes, dejar de crecer, dejar de aprender, dejar de tener experiencias espirituales, dejar de conocer a Jesús todos los días, que Él es una fuente inagotable para nosotros. Eso es involucionar. Detenerse en eso es involucionar, es retroceder lo que es el crecimiento, lo que sería la evolución espiritual de nosotros, ¿sí? Esto también se refiere a un periodo que cada ser se aleja de Dios, ¿sí? Ser involucionados en buscar a Dios nos hace alejarnos de Dios. Y es lo que el ser humano ha hecho. Y yo siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? Y no estoy juzgando a nadie que encienda un cigarrillo, por favor, quiero que se entienda. Pero yo miro hacia la historia de la humanidad y alguna vez encontramos aborígenes que encendieron y encontraron el tabaco y lo trabajaron, lo pusieron a secar y armaron unos cigarros, quizás al principio armaron alguna otra forma de aspirarlo, y lo aspiraron y por ignorancia en que era dañino para el cuerpo, pero era satisfactorio, generó adicción y empezaron a consumirlo. Pero hasta ese entonces el ser humano no sabía que era dañino para el cuerpo, hasta que hoy sí. Es de público conocimiento y creo que prácticamente no hay nadie que no sepa de que el tabaco es nocivo para la salud, ¿verdad? Eso somos todos conscientes, incluso encontramos médicos que saben, ejercen la medicina, trabajan para curar y sanar las enfermedades del ser humano, sin embargo son adictos al tabaco. Y eso yo siempre lo vi como una involución. O sea, ¿cómo es que se entiende hoy que ya no ignoramos lo dañino que hace al cuerpo? Determinadas cosas, aún así las seguimos practicando. Eso es involucionar. Lejos de evolucionar, la humanidad está queriendo involucionar. Y ahora bien, ¿qué tiene que ver la involución? No involucionar, sino revolucionar, ¿verdad? Esto tiene que ver más bien con que hay cosas en nuestra vida que hacen que involucionemos. O sea, detenernos en conocer a Dios, detenernos en aspirar cosas con Dios, hace que tu vida retroceda. Y Dios, vuelvo a decir, es una fuente inagotable. Dios no se termina nunca, el conocimiento de Dios no se termina nunca. No es que yo tengo 35, 38, 50 años de creyente y ya lo he visto todo, sino que Dios sigue teniendo cosas nuevas cada mañana. El salmista lo dijo, nuevas son tus misericordias cada mañana. Dios tiene todos los días algo nuevo para cada uno de nosotros. Y no evolucionar en eso nos hace involucionar. Ahora el Señor nos propone una revolución y nosotros históricamente tenemos muchos conocimientos de revolución y qué es lo que entendemos por revolucionar. ¿No es cierto? La historia nos habla y muchos de los jóvenes y algunos cuando estudiábamos en la escuela primaria, en la secundaria, nos hablaban de la Revolución Francesa, de la Revolución Latinoamericana, cómo América Latina se revolucionó en cuanto a salir del yugo europeo, ¿no es cierto? La revolución industrial, todos conocemos, ¿sí? La década de 1830, cómo empezó a revolucionar el mundo tecnológicamente, más bien empezó a revolucionar industrialmente. Después tenemos la revolución tecnológica, la revolución informática, y hoy ya estamos revolucionando muy rápido en cuanto a la robótica, la informática y todo lo que se mueve. Hoy un teléfono puede determinar
que si te da acceso o no a una aplicación, simplemente con su propia cámara determina que sos vos el que está abriendo esa aplicación. Por si no lo sabías, cada aplicación te está pidiendo permiso para utilizar tu cámara, permiso para utilizar tu micrófono, y de esa forma determinar que si vos vas a hacer una transferencia bancaria desde tu teléfono, ¿sí?, por los rasgos faciales determina si realmente sos vos. Eso es una revolución. Ya no necesitas prácticamente presentar el DNI ni que te tomen en un lugar determinado las huellas digitales, sino que el mismo teléfono toma tu huella digital, mira tu rostro y determina si sos vos o no sos vos. Si no lo sabías, ¿sí?, permanentemente estamos siendo escaneados con nuestros teléfonos. Y eso es una gran revolución, ¿sí? Pero hay una revolución muy antigua y que esa cambió la humanidad y hasta el día de hoy, porque ciertamente la Revolución Francesa tuvo su epicentro, tuvo su eje, generó lo que generó, pero ya poco se habla de la Revolución Francesa. La Revolución Latinoamericana es lo mismo, y la revolución informática o tecnológica la vivimos permanentemente, que ya casi ni nos damos cuenta ni pensamos en que está revolucionando esto. Pero hay una revolución que generó el Señor Jesucristo hace más de 2000 años atrás, ¿sí? Y esto hizo un eje, un cambio. Tal es así que hace más de 2000 años que vivimos en la era cristiana, ¿sí? Esto revolucionó los tiempos, y esta revolución de tiempos generó el antes y el después. Por eso estudiamos hoy, hablamos antes de Cristo o después de Cristo. Nuestro almanaque determina que estamos viviendo la era cristiana. Hoy sabés qué es el día que es, porque el día 0 fue el día del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día que Él llegó a este mundo y revolucionó, cambió los tiempos. Por eso hoy vivimos el antes de Cristo y el después de Cristo. Y nosotros tenemos una base que es la Biblia, es nuestro manual de vida. ¿Cuántos utilizan su manual de vida? Algunos sí, otros lo estamos aprendiendo a usar, otros estamos aprendiendo a caminar, pero si querés tener una vida exitosa, que creo que todos queremos tener una vida exitosa en todos los ambientes de nuestra vida, te recomiendo que utilices la Biblia como manual de vida. Y no es fácil de entender. Por eso te invito a que participes de las escuelas de discipulado, que participes de los grupos de amistad, donde estamos aprendiendo a utilizar la Biblia, ¿sí?, como manual de instrucciones para nuestra vida. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver cómo Dios empieza a revolucionar nuestras propias vidas, ¿sí? Cuando hablamos de revolución siempre pensamos como que es algo violento, ¿no? Porque las referencias de revolución que yo les di, se utilizaron armas, se utilizaron muchas veces la violencia, pero por ejemplo la revolución industrial o la revolución tecnológica tuvo que ver más bien con el avance de la ciencia del ser humano. O sea, ya no hubo violencia, sino que hubo dedicación, esfuerzo en que las cosas mejoraran y que el estándar de vida del ser humano cambiara para bien, ¿no? Ciertamente nuestros antepasados viajaban en caballo, en carreta, con mula, ¿sí? Y hoy vos vas, esperás unos 15, 20, 30 minutos un colectivo, extendés la mano, te para, pasás una tarjeta. Ya ni siquiera usamos moneda ni billete para subirnos a un colectivo y que nos lleve a determinado lugar. Eso es revolución también. Entonces, ¿cuánto hay de revolución en la palabra de Dios, en el manual de nuestra vida para nuestras propias vidas? ¿Sí? ¿Hay cambios que hay que hacer en tu vida? Yo te pregunto, ¿vos considerás que hay cambios que hay que hacer en tu propia vida? ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes que hay cambios que hay que hacer? Porque muchos pueden decir, yo estoy satisfecho con la vida que vivo, yo estoy bien con la vida que vivo. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vemos frente a un espejo, me gustaría que me mejoren la nariz, me gustaría hoy seguir peinando los pelos castaños que peinaba antes, ¿no? Y vemos que quisiéramos cambios en nuestra vida, pero cuando vamos a la palabra de Dios, que es el manual de nuestra vida, que es nuestro espejo, ahí nos encontramos que hay cambios y a veces hasta radicales y dolorosos
que hay que hacer en nuestra vida. Y encontramos que hay un apóstol llamado Pablo que escribió a Romanos, a la iglesia que estaba en Roma, en Romanos capítulo 12, versículo 10. Él invita a una revolución de pensamiento. Fíjense lo que dice, y lo dice así en el nombre de Jesús. No se amolden al mundo actual. Hoy hay un mundo que te rodea, ¿sí? Y que te invita a que vos lo copies, que vos lo imites, que vos hagas las cosas que este mundo hace. Una vez una persona me dijo, ustedes los cristianos parecen extraterrestres, porque dicen que no quieren pertenecer a este mundo. Y francamente yo lo pensé y digo, y sí, tiene razón, muchas veces los cristianos mal hablamos y mal presentamos el Evangelio, ¿sí? Y acá el apóstol Pablo como que está aclarando, somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero mi molde no es este mundo, ¿sí? La forma que el Señor me invita a que yo tome no tiene que ver con las cosas que suceden o me invita este mundo a hacer. Entonces dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. O sea, la renovación de nuestra mente. ¿Cuántos trajeron su mente? ¿Dónde la tienen alojada? Acá, muy bien, estamos conscientes, eso está buenísimo. ¿Sí? Entonces, nos está invitando a que renovemos nuestra forma de pensar, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y por qué hay que renovar nuestra mente? Porque el Señor nos está revolucionando el pensamiento. Y ahora, con el seguir del mensaje, vamos a ir viendo qué cosas van a empezar a revolucionar en nuestras vidas en función de que nosotros se lo dejemos. Lo bueno de esta revolución, que todo pasa por decisiones propias. ¿Sí? Decir al que está a tu lado, quédate tranquilo, esto lo decidís vos. Esto lo decidís vos. Esta revolución pasa si vos querés y si vos no querés. No pasa. Pero así como la revolución tecnológica nos trae facilidades, nos facilita el diario vivir, la revolución de nuestro pensamiento va a mejorar 100% nuestro estándar de vida espiritual. ¿Sí? Y lo bueno es que cuando nosotros mejoramos nuestro estándar de vida espiritual, revolucionamos nuestro pensamiento de acuerdo a lo que Dios quiere que seamos, ese estándar de vida espiritual mejora tu vida física. ¿Sí? Y ahora lo vamos a ir aprendiendo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque muchos creen de que lo que Dios le está pidiendo al ser humano es pesado, es imposible y no se puede cumplir. ¿No? Muchos creen que lo que Dios le pide al ser humano no se puede realizar. No va conmigo, el Evangelio no va conmigo. Y en realidad el apóstol está invitando que cambiemos, revolucionemos nuestro pensamiento para poder entender cuál es la voluntad de Dios para con el ser humano. Cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. Así que decir al que está a tu lado, presta atención, porque hoy vas a aprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y el apóstol aclara todavía encima y dice, porque esa voluntad que es de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es decir, y esto no lo escribí yo, lo escribió el apóstol Pablo hace más de 2000 años atrás. ¿Sí? Y es tan actual, tan presente, porque dice que el Evangelio es la palabra profética más permanente que nosotros tenemos. Por eso la Biblia es el manual de vida para nosotros. ¿Sí? En este versículo nos llama y nos invita a no adaptarnos a este mundo actual, sino a renovar nuestro pensamiento, a transformar y renovar según el pensamiento de Cristo para nosotros, ¿sí? Cambiar nuestra forma de pensar. Esto a veces puede ser visto como un llamado a revolucionar nuestra forma de pensar y de vivir. Porque no alcanza solamente con pensar que quiero ser un mejor
ser humano. No alcanza solamente con pensar quiero ser un mejor hombre, quiero ser una mejor mujer, quiero ser más dedicado, más dedicada, quiero ser más responsable, quiero participar de la iglesia. Y todos esos son pensamientos. Y con los pensamientos solamente no alcanzan, sino que hay que vivirlos. Y vivirlo demanda acciones. Todas las revoluciones que hemos visto en el mundo demandaron acciones. Sin acciones no se puede vivir el Evangelio. Si el apóstol Santiago dijo de que así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin acciones está muerta. Entonces, si vos querés vivir esta revolución del Evangelio, demanda acciones. En el Antiguo Testamento también encontramos muchas revoluciones que sucedieron y vamos a simplemente repasar alguna de ellas. Tenemos la revolución de Moisés, que él liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Eso lo encontramos en todo el libro de Éxodo, cómo él se rebeló contra su propio estatus. Él siendo el príncipe, si bien era el adoptado de la princesa, él era príncipe, vivió en el palacio, fue un hombre, un muchacho educado bajo el régimen del faraón. Él tenía privilegios. Pero cuando Dios tocó su vida, Él revolucionó su mente y dijo, yo no pertenezco a este mundo de privilegios, yo no me amoldo a este mundo del faraón, Dios me está llamando. Y Él salió de ese lugar y el Señor lo usó para liberar al pueblo de Israel, para liberarlo de una esclavitud que llevaba más de 400 años. Eso fue revolucionario porque Él se opuso a su propio abuelo. Él se opuso a su propio abuelo. Él revolucionó su mente y Dios lo usó para revolucionar la historia de una nación. Fíjate, Él revolucionó su mente y Dios lo usó para revolucionar la historia de una nación. Cambió el paradigma de 400 años de esclavitud a ser un pueblo libre. Luego tenemos otra revolución más, que cuando ya Moisés no estaba en este mundo, otro fue encomendado a llevar a ese pueblo a la tierra prometida. Dios le había prometido un lugar especial. Dios tenía un lugar guardado para ese pueblo. Dios dijo, esta revolución tiene un sentido, tiene un propósito, así como Dios tiene un sentido y un propósito para tu vida. Y ahí lo tenemos a Josué, que tuvo que llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Todo el pueblo de Israel tenía que conquistar y tuvo que derrocar a otros pueblos para llegar al lugar que Dios le había prometido. Eso fue también una revolución, donde acá ellos cambiaron el orden del mundo conocido, porque Israel era nada y pasó a tener su propio territorio. Un lugar, un pueblo, una nación que deambuló 40 años por el desierto sin tener su tierra propia. Vos podés decir, yo soy argentino, vivo en la provincia de Buenos Aires, tenés tu territorio, tenés tu lugar, tenés tu identidad de argentino, de porteño, sí, de bonaerense, tenés tu lugar. Ellos no podían decir, yo soy israelita y tengo mi nación, mi pueblo, mi tierra. Pero Dios revolucionó sus mentes y los llevó a la conquista y pudieron revolucionar. Y esto lo leemos en el libro de Josué. Sí, podés leer esa historia. Luego hubo alguien que se llamó Ezequías, fue un rey, muy jovencito él. Y también él revolucionó las formas religiosas y políticas que tenía Judá, una de las tribus de Israel. Y él lo que hizo fue desafiar las prácticas de idolatría, porque el pueblo se torció y practicó la idolatría. Y él, desde muy pequeño, al tomar el reinado, decidió cambiar el destino de esa nación. Él dijo, hasta acá, basta de hacer las cosas mal. Hoy es tiempo de revolucionar y empezar a hacer las cosas bien. Y lo que hoy Dios te está enseñando y te está diciendo es, no involuciones, no te detengas. Nunca vas a llegar a la perfección. Vamos camino a la perfección, pero es tiempo de retomar ese camino hacia la perfección y seguir evolucionando y revolucionar nuestro pensamiento y nuestra vida. Y Él pudo restaurar
recuperar el culto a Dios que se había perdido. Ezequías pudo recuperar ese culto a Dios que se había perdido, y esa relación tiene que ver con nosotros. Esa relación que Dios quiere tener con tu vida puede ser restaurada. Pese a que hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida. Esto lo encontrás en el segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento. Estos son meramente ejemplos que muestran cómo Dios trabajó a través de personas y a través de eventos para traer cambios grandes y significativos en la historia de un pueblo llamado Israel. Ahora, ¿qué cambios grandes y significativos estás dispuesto a hacer en tu propia vida para que Dios haga una revolución significativa en tu propia historia? ¿Sí? Dios quiere cambiar nuestra historia. Dios quiere cambiar nuestra historia de calamidad en bonanza. Dios quiere cambiar nuestra historia de vivir siempre en penurias y pasarnos a llevarnos a la victoria. Él ha dado y ha dejado ejemplos. Dios siempre puede usar tu vida no solamente para revolucionar tu vida, tu familia, tu hogar, tu entorno, sino para revolucionar otras vidas. Cada uno de estos hombres y que hemos visto acá que fueron usados para revolucionar un momento histórico, ¿sí? Revolucionaron la vida de otros. ¿Sí? De Israel salieron más de 2 millones de personas y sus vidas fueron revolucionadas porque tuvieron que aprender a vivir lejos de la esclavitud. Y esclavitud para nosotros es igual al pecado. Y eso tiene que ver con aprender a vivir sin pecado. Dios nos quiere llevar a un lugar de honra, que eso sería nuestra tierra prometida, ¿sí? Tenemos una historia muy conocida, que fue la historia de Jesús entrando al templo. Jesús ya, su ministerio empezado, ¿sí? Él entró al templo y se encontró con una situación muy rara, pero significativa incluso hoy para nosotros. Él se encontró con que ahí había quienes estaban vendiendo en el templo lo que eran los animales que iban a ser utilizados para el sacrificio, para perdón de los pecados, y que estaban lucrando, que hacían negocio con la fe. ¿Conoces a alguien que haga negocio con la fe? Seguro que sí, seguro que sí. Gracias a Dios en esta iglesia nadie hace negocio con la fe, pero muchas veces estamos tentados a hacer negocios con la fe. Y el Señor se encontró con eso y también Él hizo un acto revolucionario. Él empezó a dar vuelta a las mesas, enojado. ¿Quién se lo imaginó a Jesús enojado? Es el único acto violento que registra la Biblia, porque la Biblia registra la verdad de los acontecimientos. El Señor Jesucristo, en su manifestación de hombre, Dios manifestado en hombre, se enojó y empezó a dar vuelta a todo y a dar latigazos. ¿Por qué? Porque Él dice, han convertido mi casa de oración en cueva de ladrones. Esto lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo 13. Escrito está, dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús revolucionó la forma de ver las cosas. Ahí tenían un lugar meramente religioso. Lo único que le importaba era hacer dinero y conservar su estatus social de ser los que estaban en el templo, ¿no? Acá el Señor nos libre de querer conservar nuestro estatus social o vivir por nuestro estatus social. Nosotros tenemos que vivir por el Evangelio y el Evangelio se vive por fe. Y eso es lo que revoluciona nuestras vidas. Nosotros vivimos el Evangelio no mostrando lo que hacemos por los demás, no exhibiendo lo que hacemos por los demás, porque la Biblia dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, pero hacer tenés que hacer. Dale un codazo suavecito al que está a tu lado y decirle, hacer tenés que hacer. El Evangelio no es estático. El Evangelio no es con quietud. El Evangelio se vive con acciones, ¿sí? Estas acciones son por fe en nuestro Señor Jesucristo.
Él revolucionó la forma de ver las cosas. Ellos se sorprendieron. ¿Quién es este que viene y nos quita el negocio? No, porque esto no es para negociar. Nosotros lo único que hacemos es transformar las vidas de las personas mediante el poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. Dice la palabra de Dios que aquel Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese es el que mora en nosotros. Y ese es el que nos da el poder y la potestad para llevarle el Evangelio a las demás personas y revolucionar sus vidas. Y si nos detenemos en esto, estamos involucionando, nos estamos deteniendo. Y lo que significa detenerse es retroceder. Y yo no soy de los que retroceden, yo soy de los que siempre avanzan en el nombre de Cristo Jesús. Esta historia puede tener varias reflexiones para nuestras vidas y para nuestra propia vida personal. Primero que nada, el Señor fue y limpió el templo. ¿Sí? Esto nos habla de la pureza de la pureza de intención, que nosotros tenemos que tener siempre la intención de purificar nuestras vidas, de intención de que nuestras vidas sean limpias. Jesús nos llama a evaluar nuestras propias motivaciones. ¿Qué es lo que te está motivando dentro del Evangelio? Jesús nos está llamando a evaluar nuestras propias acciones y para que de esa forma nos podamos asegurar de que nuestra vida está centrada en la búsqueda sincera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos está invitando esta acción que hizo el Señor Jesús en el templo, ¿sí? Que ya no podemos nosotros querer lucrar, ni que nuestra vida sea impulsada por el lucro o por la vanidad. Sí, que el Señor no te llame a un ministerio, que el Señor no te llame a liderar un grupo de amistad, que el Señor no te llame a ejercer algo dentro de la iglesia por vanidad. Que el Señor te llame por un corazón sincero, limpio, puro y sin manchas, con el firme deseo de servirle a Dios. Y entre paréntesis te lo digo, la única forma de servir a Dios es sirviendo al prójimo. No, el Señor no necesita de mi servicio, yo necesito de Dios. El Señor es omnipotente, omnipresente, Él no necesita que yo le lleve nada a Él. Él necesita que yo dé mi vida por los demás, porque Él lo puso por ejemplo. Él nos llama a que tengamos respeto por lo sagrado. El templo en aquel entonces representaba la presencia de Dios entre el pueblo. De esta manera podemos asimilar que la reflexión de que el Señor quiere habitar en tu vida. El Señor quiere habitar en nuestros corazones. Nosotros hoy somos el templo de Dios. Y todo aquello que contamina el templo de Dios hay que sacarlo. Hay que limpiar ese templo para que el Señor habite. Nosotros podemos renovar nuestras relaciones con nuestra comunidad. Tenemos que asegurarnos de que seamos respetados y podamos nosotros respetar a otros y honrar a otras personas con nuestra propia vida. Tenemos que vivir una vida de justicia y rectitud. ¿A cuántos les gusta que le hagan justicia? Tengo unas cuantas cosas que cobrar, pastor, y no las cobro. Tengo gente que me hace mal y que me trata mal y quiero que alguien los ajusticie, que alguien me haga justicia con ellos. Claro que queremos vivir una vida de justicia, pero nosotros somos rectos y justos también con los demás. Jesús acá también se opuso a la injusticia, a la explotación del credo de las personas. No hay que jugar, no hay que explotar a las personas que están creyendo en algo. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Esto nos inspira a luchar por la justicia, ¿sí? Y a defender a los oprimidos de este mundo. Y hay gente a tu alrededor que está siendo oprimida espiritualmente.
y también gente que está siendo oprimida físicamente. Pero nosotros, como sabemos, no luchamos contra carne ni sangre, sino que luchamos contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y las luchas espirituales se batallan y se ganan en el ambiente y en el lugar espiritual, que es nuestra oración, nuestra intercesión, nuestro ayuno por esas situaciones. Así es como el cristiano busca justicia, confiando plenamente en Dios y yendo a buscar justicia a Dios para que el Señor la haga física acá en esta tierra. Y alrededor nuestro hay muchos que necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que necesitan revolucionar sus vidas por este evangelio que lo cambia todo. Todo cambia este evangelio. No solamente cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar y cambia tu economía también, cambia tu forma de luchar por la vida. ¿Por qué? Porque tu confianza empieza a estar solamente en nuestro Señor Jesús. También esto nos hace reflexionar en la renovación espiritual. Las acciones de Jesús en el templo pueden verse como un llamado a la renovación espiritual. Tenemos que aprender de que nuestra vida necesita renovarse permanentemente. No nos podemos conformar con esto que llegamos hasta acá. Dios es una fuente inagotable. Él nos invita a que podamos limpiar nuestras vidas, que nuestras vidas sean renovadas y a buscar la guía de Dios para poder hacerlo. Porque hay quienes que se piensan que con su propia fuerza van a poder cambiar sus vidas. Y te puedo decir una cosa, vas a intentarlo una vez y quizás te vaya un poquito bien. Pero al tiempo vas a volver a caer y vas a decir, no sirvo yo para esto. ¿Por qué? Porque lo hiciste conforme tus fuerzas. Porque lo hiciste no buscando la guía del Espíritu Santo de Dios. Porque lo hiciste no buscando la fuerza que el Señor nos da. Porque Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor nos dio. Pero para tener ese espíritu hay que invocarlo, hay que pedírselo para que Él se derrame con su presencia en nosotros. El Señor Jesús nos invita a tener una vida moral y espiritualmente enfocada en Él. Nuestra historia puede cambiar. Jesús nos llamó a vivir con autenticidad y pureza de corazón, no una pureza fingida, no una pureza meramente de acciones, sí que donde nadie me ve hago otras cosas, sino una pureza de acciones aún donde nadie me ve. Y eso habla también de una pureza de pensamientos. ¿Te imaginás vos si existiese una máquina que pudiera ver los pensamientos del otro? Menos mal y gracias a Dios que no existe. ¿Sí? Decir al que está a tu lado, me daría vergüenza. ¿Verdad que sí que nos daría vergüenza? ¿No? Pero por eso el Señor, a través de esta acción de purificar el templo, esa revolución que Él generó, quiere que revolucionemos nuestra forma de ser, de vivir, de pensar. Él quiere revolucionarlo todo. Él nos inspira a ser personas que buscan la justicia y que tratamos a los demás con respeto y compasión. Él nos guía a una relación más profunda con Dios y nos anima a buscarlos de voluntad propia. Dios no obliga a nadie. Decir al que está a tu lado, quédate tranquilo. Dios no te está obligando. Dios no te está obligando. Él quiere que de voluntad propia podamos buscarlo a Él. ¿Sí? Por eso la historia de Jesús en el templo nos da más desafíos. ¿Sí? Nos hace evaluar nuestras propias vidas. ¿Sí? ¿Hiciste alguna vez una evaluación de tu vida? ¿Evaluaste cómo está tu vida? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación en la familia? ¿Cómo está tu relación con el vecino? ¿Cómo está tu relación con tu entorno? ¿Reflejamos a Cristo en nuestras relaciones con nuestro entorno?
¿no? Nos lleva más allá, nos motiva a mostrar a través de las acciones, a buscar a través de las relaciones una vida auténtica, profunda con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El Evangelio de Cristo nos revoluciona en nuestras vidas. ¿Querés ser revolucionado a través del Evangelio? Algunos dicen que sí, otros tienen desconfianza todavía. Depende, pastor, porque hay cosas que no las quiero desarraigar de mi vida. El Señor no te obliga a nada, quédate tranquilo, quédate tranquila. Él no te obliga a nada, Él está pidiendo tu corazón, tu voluntad, pero vos decidís si se lo das o no se lo das. Él no te obliga. Él, mientras haya vida en tu vida, mientras respires, va a seguir golpeando la puerta de tu corazón y diciéndote: quiero revolucionar tu vida. Quiero que disfrutes de este Evangelio revolucionando tu vida. El Evangelio nos revoluciona desafiándonos a cambiar nuestro status quo, o sea, de que nuestra forma de pensar, a purificar, como Jesucristo purificó el templo, que nosotros purifiquemos a través del Evangelio, a cuestionarnos, a desafiar las normas y valores que no se alinean con la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque cada quien tenemos nuestro propio lineamiento de valores, cada quien tenemos nuestra forma de ver las cosas. El Señor nos quiere revolucionar invitándonos a cada uno de nosotros que veamos a través de los ojos de Él. Que veamos la vida como Él la ve. Y ahora vamos a empezar a ver la vida como la ve el Señor Jesús. Y yo sé que muchas cosas a Maxi Olson, no le gustan, pero sé que me conviene vivir como Él quiere que viva. Nos invita a transformar desde adentro. El Evangelio no solamente cambia nuestras acciones, sino que también transforma nuestros corazones, nuestra mente, llevándonos a una nueva forma de vivir y de pensar. Como dije al principio, no solamente pensar, sino también de vivir como el Señor quiere que vivamos. ¿Sí? Nos prueba que la justicia y la igualdad es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que cada uno de nosotros debemos de tratar al otro igual que a todos. ¿Tenés preferencia por alguien vos? Yo sí. Puedo tener preferencia por alguien. Pero tengo que tratarlos a todos igual. ¿Sí? Tengo preferencia por algunos, por otros me conocen más, a otros los conozco más, puedo ser más amigo. A algunos les puedo contar algunas cosas, a otros no, pero mi trato con todos tiene que ser igual. El mensaje de Jesús lo que le da es mayor importancia de tratar a todos con dignidad y respeto, independientemente de su color, raza o credo. ¿Sí? Independientemente, yo tengo que tratarlos a todos con respeto. Y eso nos invita a presentar un evangelio verdadero. Este evangelio nos ofrece esperanza y restauración. ¿Cuántos quieren restaurar sus vidas? ¿Cuántos están buscando un cambio restaurador, sustancial en nuestras vidas? Algo que transforme, que me saque de este molde que estoy cansado de vivir. Algo que me revolucione de tal forma, y revolución significa cambiar, transformar, dejar de ser una cosa y pasar a ser otra. Eso significa revolución, y eso es lo que el Señor te está proponiendo a través del Evangelio, poder revolucionar nuestras vidas. Y eso nos da esperanza de restauración, el Evangelio. Esto nos ofrece a empezar de nuevo y comenzar la restauración de nuestras relaciones con Dios y con los demás. ¿Cuántos tenemos relaciones rotas en nuestra vida? Hermanos, amigos, padres, madres, tíos, abuelos, primos. Y sé que la lista es larga y tenemos relaciones rotas. El Señor a través del Evangelio nos invita a que podamos restablecer nuestras relaciones con Dios y con los demás. Pero no podemos restablecer nuestra relación con Dios si no restablecemos la relación con los demás, que son mi prójimo. Prójimo significa próximo, el cercano que yo tengo. Eso incluye hasta el vecino que te tira el popó del perro en tu vereda. Eso incluye también. ¿Sí? El Evangelio nos llama a vivir
con propósito. Preguntale al que está a tu lado, ¿vos sabés cuál es tu propósito en esta vida? ¿Sabés vos cuál es tu propósito en esta vida? El Evangelio nos da propósito, el Evangelio nos da un sentido de propósito, un sentido de dirección. Mi vida estaba sin dirección hasta que el Señor llegó a mi vida. Y el Señor le quiere dar sentido y dirección a tu vida. Si vos no sabés para dónde ir, si no te podés imaginar dónde vas a estar dentro de 5, 10 años, significa que no tenés dirección. Y si aún así te imaginás, pero no tenés dudas, estás inseguro, estás insegura, quiere decir que no tenés dirección. Y el Señor te quiere dar dirección, el Señor te quiere dar horizonte. Él quiere que tengas un propósito en esta vida y que tengas una dirección. Él quiere ayudarnos a vivir de manera que nos glorifiquemos con nuestro Señor Jesucristo. Que nos identifiquemos con Él y que el Señor glorifique tu vida con el poder del Espíritu Santo derramándose en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en todos los ambientes, en todos los ámbitos de tu vida. El Evangelio de Cristo es algo revolucionario. ¿Por qué? Porque tiene el poder de transformar nuestras vidas y nos desafía a vivir de manera diferente a como vive todo el mundo. Entonces, eso es revolucionario, ¿sí? Revolucionario no es y romper las veredas y tirar cascotazos a todo el mundo. Revolucionario no es agarrar un bombo y empezar a golpear. Revolucionario no es cortar una avenida o cortar una calle y cortar el tránsito. Eso no es revolucionario. Lo verdaderamente revolucionario es vivir diferente a como todo el mundo vive. Y vivir diferente, la invitación de Cristo es vivir como Cristo vivió. Una vida consagrada a la voluntad del Padre que lo envió y consagrada a bendecir al mundo al cual el Padre lo envió. Y el Señor te mandó a este mundo con un propósito. El tema es que nosotros nos hemos desenfocado del propósito de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo es revolucionario en nuestras vidas también porque nos da un llamado de nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a nacer de nuevo. Fueron las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a un hombre que andaba inquietado en su vida, queriendo saber quién era Jesús. Este hombre, un religioso de aquel entonces llamado Nicodemo, y le dijo, debes nacer de nuevo, debes nacer del agua y del Espíritu. ¿Y cómo puede un hombre siendo adulto nacer de nuevo? Sí, es necesario nacer de nuevo en nuestra fe, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Ya la vieja vida pasó, se terminó. Soy una nueva criatura en Cristo, porque Él me invita a renovar mi forma de pensar. El Evangelio nos invita a experimentar una transformación radical. ¿Sí? Del 100%. Yo iba para allá y ahora voy para donde Cristo quiere que vaya. Yo iba según mis pensamientos, yo iba según mi forma de ver las cosas. Ahora voy según Cristo, aunque no me guste, voy según Cristo quiere que vaya. Eso es una forma radical y eso quiere Él que sea completamente sincero de nuestro corazón, poderlo seguir a Él, que dejemos atrás el viejo ser. Si vos pudieras dejar acá, en estas sillas, tu viejo ser y salir una nueva criatura en el día de hoy, eso a Dios le alcanza. Pero esa nueva criatura empieza a partir de que vos trazás la línea municipal, atravesás la línea municipal y empezás a vivir tu nueva vida de acuerdo a los preceptos del Señor. Por el viejo que quedó acá, quédate tranquilo. Lo limpiamos, lo llevamos, lo tiramos a la basura, lo embolsamos. Sí, nunca más nadie se va a acordar de él. De eso quédate absolutamente tranquilo. Que podamos dejar atrás ese viejo ser y convertirnos en nuevas criaturas en Cristo Jesús. La criatura que Él quiere que seamos, transformando nuestros corazones y mentes, no conformándonos al pensamiento de este mundo, no amoldándonos a este mundo, como dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 12:2, sino que renovando nuestra forma de pensar. Y de acuerdo sean nuestros pensamientos, van a ser nuestras acciones.
¿sí? Pensá como Cristo, decir al que está a tu lado. Él nos llama y nos vuelve a invitar a que renovemos nuestra mente. Nos enseña a amar como Cristo amó, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se quieren? Y yo me quiero. A veces me descuido, ¿no? Y me quemo la mano, ¿verdad? Yo me quiero, pero a veces me descuido y meto la pata. Pero nadie más que el Señor Jesucristo te quiere como vos, ¿sí? El Señor te quiere más de lo que vos te querés. Y el Señor nos invita a que amemos a nuestro próximo. No dice hermano, mamá, papá, hijo, amigo. Dice próximo. A tu prójimo es próximo. Sí, al que ves a todos los días, al que te lo cruzás por ahí, el próximo, el que tenés cercano. Dice que lo debemos de amar como a nosotros mismos. Él también nos da poder para vivir una vida santa. ¿Cuántos quisiéramos vivir una vida santa y nos cuesta mucho? ¿Sí? ¿Nos cuesta vivir una vida santa? Claro que sí, pero nosotros podemos decir, como dijo el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 3, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? El apóstol Pablo vivía una vida consagrada porque él entendía que el poder no venía de sus propias fuerzas, sino que venía de que él lo tenía Cristo, que siempre lo fortalecía para vivir una vida santa. Entonces, cuando venga la tentación a tu vida, cuando vengan los malos pensamientos a tu vida, lo que vas a decir, fuera en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que vamos a decir. Él nos da las fuerzas para poder vivir una vida que sea agradable a Dios. ¿Sí? Pero para eso necesitamos entender y saber de que Cristo es el que me da las fuerzas. Él también nos ofrece esperanza de una vida eterna. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. ¿Sí? Él entregó su propia vida para que vos tengas vida y la tengas en abundancia, más allá de esta vida terrenal. El Evangelio nos ofrece esa esperanza de la vida eterna, a través también de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo revoluciona permanentemente nuestras vidas cuando vos dejás que eso suceda. Si vos no le das permiso, Él no lo va a hacer. Vas a ver cómo otros cambiaron su vida, cómo otros mejoraron su andar, mejoraron su humor, hasta rejuvenecieron muchos por haber aceptado la revolución del Evangelio en sus vidas. Y vas a ver como otros, pero mientras vos no le autorices al Señor a entrar de lleno a todos los ámbitos de tu vida no va a ser completamente revolucionada. Y nosotros necesitamos de nuestro Creador para que Él haga las cosas tal y cual como Él las planificó desde el principio. Como dice el Salmo 136, que dice que el Señor, Él hace las cosas, las planificó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. El Señor Jesucristo, para más revolución, hay algo que nos pide y que nos duele un montón. Pero el Señor fue más allá, porque Él lo hizo. Él sabía que muchos de nosotros no lo íbamos a aceptar como su Salvador. Él sabía que muchos de nosotros lo íbamos a negar como el único y suficiente Salvador para nuestras vidas. Pero sin embargo decidió morir en la cruz para el pago y la salvación de toda la humanidad, aún de aquellos que no lo iban a aceptar. Y Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. El Señor dijo, está bien amar al que te ama, pero yo te traigo una revolución nueva. Ahora tenés que amar incluso a aquellos que te hacen daño. Y tenés que orar por aquellos que te hacen daño. Eso es revolución. Eso es revolucionario. ¿Cómo voy
amar al que me hizo daño? ¿Cómo voy a amar a aquel que se abusó de mí, a aquel que me maltrató, a aquel que me insultó, a aquel que me golpeó? Pero ahí es donde empieza la revolución en nuestras vidas. Ahí es donde el Señor empieza a revolucionar nuestras vidas, porque cuando empezamos a cambiar nuestra forma de pensar y a obrar consecuentemente como el Señor quiere que obremos, la revolución empieza de adentro hacia afuera. Y el Señor empieza a cambiar tu entorno, empieza a transformar a aquel que te hizo mal, empieza a transformar la situación y vos dejás de sentir rencor y odio, que es lo que te genera involución en tu vida. Ese rencor y ese odio te detiene, te frena, te ancla, no te deja avanzar. Y el Señor te está llamando, es necesario que revoluciones tu forma de pensar. Está bien amar al que te ama, está bien querer al que te quiere, pero vamos más allá, porque yo lo hice en la cruz del Calvario. Morí por el asesino, morí por el violador, morí por el abusador, para que regenere su vida. Entonces ahora te invito, dijo el Señor Jesucristo, que vos también ames y ores a aquel que te ha hecho mal. Y no importa la gravedad, no hay grados de gravedad, más grave, menos grave. Al que te hizo mal, poquito o mucho, al que te hizo mal. Este mandamiento nos llama a mostrar amor y compasión incluso por aquellos que han abusado de nosotros, por aquellos que nos han perseguido y han hecho mucho mal en nuestra vida. Esto es revolución. Esto realmente es revolución. Yo te dije que te iba a contar cosas que no te iban a gustar. Entre estas cosas a mí tampoco me gustan. Estas cosas a mí tampoco me gustan. Pero entiendo que cuando le doy permiso a Dios para revolucionar mi vida, Él hace la obra completa. No puedo vivir con rencor. No puedo vivir con odio. Yo necesito estar libre para que el Señor me lleve a lugares más allá de los que mi imaginación pudo entender. ¿Sí? ¿Cuál va a ser tu decisión en el día de hoy? ¿Vas a involucionar o vas a revolucionar tu vida aceptando la revolución de Cristo en tu propia vida? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a involucrarnos más con la revolución que Cristo quiere hacer en nosotros a través del Evangelio que Él mismo nos dejó a través de los apóstoles y los discípulos, y que fue la única revolución que sigue revolucionando vidas a pesar de haberse empezado hace más de 2000 años atrás. Es la única revolución permanente y que no se va a terminar hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y yo quiero que vos y yo seamos parte de esa iglesia que el Señor viene a buscar. ¿Sí? Es tiempo de ponerse a cuenta con Dios y empezar de nuevo. Porque si hay una virtud que tiene Dios, el Señor, a través de Jesucristo, con nosotros, es que Él nos deja empezar de nuevo. Él está dispuesto a tirar todos nuestros pecados al fondo del mar. Y Él quiere empezar de nuevo. Él quiere que te olvides como algo que te retiene, como algo que te atasca, como algo que te está obstruyendo tu crecimiento, que te olvides de aquello que le hizo mal a tu vida. Incluso los resentimientos y el dolor y el pecado. Y hoy quiere que empeces de vuelta. Esa historia no se puede borrar, pero queda como un antecedente de dónde el Señor te sacó y qué es lo que el Señor hizo en tu vida. Te invito a que, si querés ser revolucionado por el Señor, te pongas de pie y que puedas pasar aquí al altar. El Señor hoy va a hacer cosas extraordinarias y nuevas. Y cuando el Señor empiece a hacerlo, yo te invito a que te involucres y que revoluciones al 100% tu vida. Que aceptes la palabra de Dios, que aceptes ir a un grupo de amistad, que aceptes ir a la escuela de discipulado, que vayas al retiro, donde vamos al taller del maestro, donde el Señor termina de tratar estas cuestiones con nosotros. Ahí revoluciona nuestras vidas.